Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea de nuestro curso de Fundamentos en Hidroterapia aplicado a la estética. Para el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro tercer encuentro virtual relacionado con nuestra actividad de aprendizaje número 3 de nuestro curso de formación. Por lo tanto, estamos llegando a nuestra tercera semana del curso. Hemos pasado el 50% de la formación. ¿Sí? Esta sesión está siendo grabada y estamos dando algunos minutos para que se integren los aprendices. Pero, siendo que ya pasamos la hora programada, entonces vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, ya estuvimos en sesiones anteriores hablando de la historia, de la hidroterapia, luego de la clasificación de las diferentes aguas y de sus beneficios a nivel del cuerpo humano, ¿no? En las sesiones anteriores y en las actividades de aprendizaje de la semana 1 y la semana 2. Entonces, para esta semana número 3, vamos ya a ingresar a la temática de la aplicación de estas aguas, ¿sí? Aguas, porque todas tienen características diferentes, a nivel del cuerpo humano y según los usos y efectos que nosotros deseemos obtener. ¿Listo? Voy a tomar una captura de pantalla para que tengamos la evidencia correspondiente. Bueno, entonces a partir de este momento voy a apagar mi cámara y empezar a compartirles pantalla. ¿Listo? Entonces, unos segunditos mientras hacemos el cambio y apagamos cámara. Les recuerdo mi nombre, soy Ronald Alberto Tumbo y soy su instructor tutor virtual en esta formación. Entonces, un segundo, vamos por acá y vamos a compartir la imagen. A ver, ventanas, ¿está activa? Sí, está activa. A ver, ¿qué pasó? No, sí, es esta de aquí, listo. Bueno, esperemos mientras se ajusta. A ver, creo que ya se supone que tienen que estar viendo la imagen de mi pantalla en sus diferentes equipos. ¿Listo? Entonces yo ya ingresé a mi plataforma Sajuna Sena, en la cual, pues, a continuación voy a ingresar a nuestro curso Fundamentos en Hidroterapia aplicado a la estética. Damos clic en la tarjeta y esperamos que cambie nuestra pantalla. Bueno, ya ingresamos al curso, Fundamentos en Hidroterapia aplicado a la estética. Recuerden que en la parte superior, al lado de su nombre y fotografía, queda el área de chat para que se puedan comunicar conmigo. Y un poco más abajo, después de los anuncios y en la información del programa, está el foro de dudas e inquietudes para que puedan eh, escribirme y resolver precisamente esas dudas que tengan, ¿no? Seguimos adelante. Cronograma del curso, por favor, tenerlo en cuenta, ya que vamos avanzando. Ya es la tercera semana de formación, pasamos el 50% de nuestro curso, entonces hay que estar muy pendientes, estar revisando todo lo que sea necesario. ¿Listo? Bueno, acá en actividades iniciales, recuerden que la primera semana tuvieron que actualizar sus datos, tuvieron que realizar el sondeo de saberes previos, tuvieron que haber participado del foro social, pero esta tercera semana que ya conocen la plataforma, vamos a participar del foro reconocimiento de la plataforma. ¿Listo? Para que por favor ingresen y nos comenten, ¿no? ¿Qué les ha parecido la plataforma? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Qué inconvenientes han tenido? ¿Listo? Entonces nos den su opinión acerca de la plataforma. Bueno, la actividad 1 fue en la semana 1.
ya tienen que haber revisado toda esta información y haber realizado las actividades. La actividad 2 fue en la semana 2, la semana anterior, y para esta semana entonces tenemos la actividad 3, donde, recuerden, tenemos la guía de aprendizaje y material de formación, y luego tenemos las actividades o evidencias, ¿listo? Que son 3 en total. La actividad de contextualización, la evidencia 1 y la evidencia 2. Vamos a ir ahora entonces a revisar la guía y el material de formación. Damos clic en el enlace. ¿Listo? Y ahora damos clic en guía de aprendizaje. Después de dar clic en guía de aprendizaje, pues se nos abre este documento en formato PDF, que es nuestra guía para poder conocer qué es lo que debemos realizar para esta actividad de aprendizaje número 3, esta tercera semana de formación. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando qué es lo que nos propone el SENA para esta semana. Listo. Entonces, leamos. Dice, introducción. Las técnicas de hidroterapia son muchas y muy variadas. Su clasificación depende de diversos factores, tanto en sus parámetros de uso como en la técnica de aplicación propiamente dicha. Existen varias clasificaciones en cuanto al manejo del agua se refiere, entre ellas las de las asociaciones de balnearios, los spas o centros de bienestar, y sin embargo todas le apuntan a dar un buen manejo de las mismas en los protocolos seleccionados, teniendo en cuenta, en primer lugar, el beneficio de los usuarios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que aunque hay una clasificación internacional para, ya lo vimos antes, los diferentes tipos de aguas, y también una clasificación internacional para las diferentes técnicas en la forma de usarlas y los diferentes objetivos de los usos eh, y efectos deseados, pues lo importante es saber que el agua tiene unas propiedades y que esas propiedades logran dar beneficios y diferentes tipos de reacciones en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos avanzando. La mayoría de las técnicas de hidroterapia tienen un fin terapéutico, pero no exclusivo. Teniendo en cuenta que toda terapia para la salud posee también un fin preventivo y que cada vez más centros de hidroterapia incluyen en sus ofertas programas dirigidos a la relajación o al mejoramiento de la imagen corporal, como lo es específicamente el caso de los spas, los cuales ofrecen técnicas con fines de estética y bienestar. Esto lo dice el autor Maurel, también Feilde, Freire, Maraver y Carretero en la publicación 178 del año 2009. Cuando ustedes encuentren este tipo de bibliografía, publicación, es porque fue un artículo de una revista, un blog o algún tipo de, puede ser periódico virtual, ¿no? Normalmente así se cita. Es importante conocer las diferentes técnicas de hidroterapia, su uso, indicaciones y contraindicaciones para poder determinar cuáles de estas se pueden asociar en los protocolos de tratamiento para las alteraciones de la estética corporal. Entonces tenemos que mirar, ¿no? Si existen varias técnicas y tienen diferentes usos y efectos, pues tenemos que mirar para nuestro cliente o paciente qué es lo que queremos, qué es lo que él necesita. ¿Listo? Y según eso, pues ya entonces ahí sí miramos qué técnica o qué tipo de aguas vamos a utilizar.
Un segundo, por favor. Es importante conocer, entonces, esas diferentes técnicas de hidroterapia, su uso, indicaciones y contraindicaciones. Miren que hasta el momento no habíamos hablado de eso, ¿no? El agua, recuerden que tiene diferentes tipos de componentes químicos, aditivos o temperaturas. Y hay que tener en cuenta eso a la hora de aplicarlo a una persona, porque no sabemos o deberíamos de saber que ciertas temperaturas extremas, ¿no? Muy altas o muy bajas, pueden llegar a producir daños en una persona y también llegar a quemarla, a lesionarla. Igualmente, igualmente, eh, a nivel del cuerpo humano, según las características de la persona o las diferentes, eh, los diferentes padecimientos, enfermedades que pueda tener, pues en algunos de ellos están contraindicadas ciertas aplicaciones de agua, ¿no? Por ejemplo, para una persona que sufra de la presión, ¿sí? De tensión alta, no es recomendable el uso de agua a altas temperaturas, ¿sí? Porque eso, pues obviamente, uno de los efectos de la alta temperatura es que suba la presión. Entonces eso puede causar algún tipo de problema para nosotros. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando. En esta parte del proceso formativo, se recomienda que el aprendiz dedique 10 horas a su aprendizaje donde contará con la asesoría y acompañamiento del instructor. Recuerden que ustedes me pueden escribir siempre y cuando estemos en horas hábiles. Más sin embargo, si me escriben por la noche, pero les responderé al siguiente día. Eh, esta duración de esta actividad de aprendizaje nos dice que son 10 horas. 10 horas equivale a 2 diarias, es decir, 5 días a la semana. ¿Sí? Recuerden que depende de ustedes. Para algunos que son muy hábiles, pues esas 2 horas diarias se pueden convertir en una. ¿Sí? Y esas 5 a la semana o esas 10 o 5 a la semana pueden también convertirse en 2. Entonces depende de cada uno las capacidades que tenga. Listo. Entonces vamos avanzando. El objetivo básico de la temática es identificar las diferentes técnicas de hidroterapia, sus indicaciones, contraindicaciones. Lo anterior se plantea desde esta actividad de aprendizaje con la temática de establecer las técnicas de hidroterapia aplicables a la estética según sus efectos, indicaciones y contraindicaciones de acuerdo a las propiedades del agua, ¿no? Entonces miren lo que les acaba de decir. Sí, es muy importante tener en cuenta eso. Listo. Sigamos. Actividad de reflexión inicial. Recuerden que esta parte solo es un proceso para que integremos a nuestro conocimiento, a nuestra vida, socialicemos la temática de esta semana de formación. ¿Sí? Entonces no debemos entregar esta actividad ni tampoco es calificable. Sigamos entonces. Dice así, la actividad de reflexión inicial busca que el aprendiz a partir de unas cuestiones específicas visualice de una manera global el contenido de la temática, lo cual le permitirá hacer una representación mental del objetivo central de las actividades. En Colombia se pueden encontrar diferentes centros de bienestar cuyas ofertas están relacionadas con el tema del agua. Desde hoteles y centros vacacionales con piscinas, instalaciones lúdico-recreativas, hasta los famosos spas, centros de hidroterapia y complejos termales, entre otros.
Recuerden que nosotros acá en la cultura latina tenemos el spa como más relacionado a la estética y la belleza. A nivel mundial, el spa está más relacionado con el descanso, la relajación y la salud, ¿sí? Aunque eso pues incluye también belleza, ¿sí? Salud y belleza van de la mano. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Realmente no, porque lo que queremos es obtener un bienestar, ¿no? Entonces, si para usted ser bello es estar bien, entonces es salud, ¿sí? Si para alguien más estar sano es ser bello, miren, todo lo contrario, pues también, ¿sí? Entonces estar sano está relacionado con la belleza y la belleza está relacionada con estar sano, estar bien, sentirse bien con uno mismo. No solo en la parte física, ¿no? También en la parte mental. Bueno, vamos avanzando. De acuerdo a lo anterior, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué opina acerca de los tratamientos realizados en los spas y centros termales en donde se utiliza el agua de diferentes formas sin ninguna prescripción médica? O con eso, miren, nos están haciendo caer en cuenta de algo. Y es que en la mayoría de los centros no hay profesionalización. Las personas hacen todo de manera empírica, ¿sí? Sin unos conocimientos académicos. Además de eso, pues a veces las técnicas no se usan con criterio, o sea, no se usa lo más recomendable para los objetivos que se necesitan o se usan de forma equivocada, ¿no? Para una cosa se usa eh, una técnica y para otra, siendo que están erradas. Puede que sean al contrario, al revés, ¿sí? Eso suele pasar. Bueno, ¿estaría bien si una mujer embarazada ingresa a una piscina termal? ¿Ustedes qué creen? Acuérdense lo que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Sobre la presión arterial, ¿sí? La tensión arterial. Las mujeres embarazadas, aunque no están enfermas, tienden a tener una presión arterial de moderada a alta, ¿sí? Entonces, eso puede ser un inconveniente y puede ser una contraindicación que una persona que no tenga el conocimiento podría llegar a cometer ese error y asumir un riesgo innecesario. Sigamos. ¿Por qué cree que existen tantos medios de aplicación del agua como método terapéutico? ¿Sí? ¿Por qué hay tantas técnicas? Bueno, pues eso es para pensarlo, ¿no? Pero ahí les doy un tip. Cada técnica tiene un objetivo diferente y unos efectos distintos, ¿sí? Entonces, eso es algo que siempre debemos pensarlo antes de empezar a aplicarlo o realizarlo en una persona. Bueno, recuerde que esta actividad no es calificable ni entregable, ¿no? Solo es como introducción a la temática. Sigamos. Actividad de contextualización e identificación de los conocimientos necesarios para el aprendizaje. Cuestionario de contextualización número 3. En esta actividad de contextualización, recuerde que la temática es establecer las técnicas de hidroterapia aplicables a la estética según efectos, indicaciones y contraindicaciones, de acuerdo a las propiedades del agua. Si usted tiene en cuenta esto, entonces primero hay que leer el material de formación, ¿cierto? Para entender esta información, tenerla clara y poder responder correctamente.
No hagan lo que siempre hacen muchos, que primero van al cuestionario y luego se leen el material. No tiene sentido, la verdad, ¿sí? Primero lean el material, realicen el cuestionario. Luego vuelvan y lean el material y realicen la otra actividad. Así vamos aprendiendo, así se nos va quedando todo en nuestra mente. Bueno, listo, después de realizar esta actividad, el cuestionario de contextualización, viene la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Dice, lea y analice el material de formación de la actividad 3, técnicas de hidroterapia, que se encuentran en el enlace actividad 3. Además, revise los materiales complementarios de esta actividad. Recuerden que todo está con la guía de aprendizaje, ¿no? Todo está ahí juntico. Ingresen el enlace actividad 3, evidencia 1, cuestionario con preguntas sobre los efectos, indicaciones, contraindicaciones y uso de las técnicas de hidroterapia. Entonces tenemos que mirar eso, ¿no? Entonces, habiendo leído bien el material, nos disponemos a hacer este nuevo cuestionario, que ya es un poco más complejo que el de contextualización. Entonces hay que aprenderse bien la temática, el contenido del material de formación. Y por último viene la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, cuyo título es Elaboración de la matriz de las técnicas de hidroterapia y alteraciones de la estética corporal. Recuerden que una matriz es una tablita, no un cuadro comparativo, un cuadro para relacionar. En este caso, no tienen que inventársela, ya está aquí, ¿sí? Ya está el cuadrito aquí. Lo que tenemos que hacer es, ¿sí? Es este que está de color verde, ¿no? De líneas verdes. Lo que tenemos es que copiarlo y completarlo, ¿sí? ¿Y de dónde saco esa información? 1, del material de formación. 2, de Internet, haciendo su consulta en los buscadores o en las inteligencias artificiales. Bueno, entonces, ¿qué me dicen? Miren, teniendo en cuenta las técnicas de hidroterapia, se asocian con la facilidad a los tratamientos cosméticos, estéticos. Diligencia la siguiente matriz o tabla señalada en la actividad, completando la información con las técnicas de hidroterapia que utilizaría para cada alteración enunciada y los beneficios en el tratamiento de la misma. Entonces, si yo leo, si yo investigo sobre una técnica, ahí me va a decir qué tipo de agua debo utilizar, cómo la debo aplicar, cuáles son sus objetivos, eh, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus contraindicaciones, ¿cierto? Y adicionalmente, aquí me pone unas alteraciones estéticas, unas alteraciones corporales. ¿Sí? No son enfermedades, son procesos temporales que se pueden, eh, digámoslo así, superar, ¿cierto? Primero, una celulitis de la piel. Pues hay que mirar qué tipo de técnica de las que aparecen en el documento me puede servir para tratar o aplicar en una persona que tenga una celulitis en la piel. ¿Listo? Recuerden, bueno, ahí está un tip. Una celulitis es una inflamación de las células de la piel que empieza como un salpullido, pero que con el tiempo se va volviendo más complejo, ¿sí? Se inflama, se hincha, se pone rojo, duele y eso puede ir creciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿con agua se puede tratar? Claro que sí, pero acompañado de otros tratamientos eh, bien diagnosticado por un médico y ese tratamiento que incluya medicamentos recetados, ¿no? Algunos son tomados, otros son tópicos. Bueno, por ejemplo, tenemos otra alteración, sobrepeso, flacidez de la piel, posoperatorio corporal, una, una recuperación de algún tipo de cirugía, no nos dice cuál, pero en la mayoría de ellas, después de que la realizamos, hay pérdida de la fuerza muscular y hay disminución de la movilidad por rigidez de las articulaciones. Miren, acá está también hipotonía muscular, enfermedad que tenga problemas o afecte los músculos,
o la edad también. Tosis de mamas y nalgas, ¿sí? Pues esa palabra nalgas, glúteos sería lo más correcto, ¿no? ¿Qué es tosis? Caída, ¿sí? Entonces, mamas y glúteos caídos. ¿El agua ayuda? Claro que sí. Recuerden que ayuda a recuperar los músculos, sirve para fortalecer, para hacer ejercicio. Bueno, también tenemos alteraciones vasculares, alteraciones de la circulación. Entonces hay que mirar en cada una de las técnicas del agua, de la hidroterapia que me pueden servir y cuáles son los beneficios que se desean conseguir. Miren, finalmente esa matriz la debo diligenciar en un documento, en un Word o un PDF, ¿sí? Archivo de texto. ¿Listo? ¿Y dónde lo entrego? En el enlace actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, que está en la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? En esa carpeta. Debajo de la guía de aprendizaje y material de formación y de las otras dos evidencias. ¿Listo? Bueno. Después de esto, miren que terminamos nuestra actividad, ¿no? Al menos por este momento. Ya aquí ya continúa lo que es el glosario y otras partecitas de nuestra guía. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Si ya acabamos con nuestra guía número 3, vamos a regresarnos, perdón, voy a cerrar aquí, a la plataforma Sajuna. ¿Sí? Aquí estamos, miren. Entonces, guía de aprendizaje, material de formación y material complementario. ¿Qué hay que revisar? Todo. La guía de aprendizaje, el material de formación. El material descargable es el mismo, pero es bueno que lo descarguen para que lo puedan guardar. Y el material complementario. Ese material complementario se constituye por 3 videos, ¿no? 3 videitos cortos muy importantes que ustedes lo vean para que entiendan mejor toda esta parte de los efectos de las técnicas de hidroterapia. Me voy a regresar un momento, ¿listo? Entonces en la parte superior con los enlaces azules vuelvo a la carpeta actividad 3. Dirán, ay, pero ¿por qué se devuelve? Porque quiero que miren esto. Debajo de la guía de aprendizaje y material de formación 3 está la actividad de contextualización. Dijimos que era un cuestionario corto, ¿no? Luego viene la actividad 3 evidencia 1, que es un cuestionario ya un poco más complejo, ¿sí? Que requiere que estudiemos. Y finalmente está la actividad 3 evidencia 2, que es donde debemos entregar nuestra matriz en un archivo de texto, ¿sí? De formato Word o PDF, ¿sí? Cualquiera de ellos. Y ahora sí, vamos a ir a revisar el material de formación. Ingresamos. Yo las veces anteriores, en la actividad de aprendizaje 1 y 2, les he presentado el material en formato multimedia, ¿cierto? Esta vez, para que vean la diferencia, voy a hacerlo con la versión en PDF. Les damos clic, esperamos que cargue nuestro documento. Perfecto. Bueno, miren, aquí está, es nuestra cartilla. Dice así, introducción. Las técnicas de hidroterapia son muchas y muy variadas. Su clasificación depende de diversos factores, tanto en sus parámetros de uso como en la técnica de aplicación propiamente dicha. Existen varias clasificaciones en cuanto al manejo del agua se refiere, entre ellas las de las asociaciones de balnearios, spas y centros de bienestar,
Sin embargo, todas le apuntan a dar un buen manejo de la misma a los protocolos seleccionados, teniendo en cuenta, en primer lugar, el beneficio de los usuarios. Las terapias son tratamientos y solo se usan para obtener beneficios, cosas buenas para el paciente o el usuario. ¿Listo? No nos podemos olvidar de eso. Bueno, esta introducción ya la habíamos leído en la guía, entonces vamos a seguir con los contenidos. Vamos a encontrar en los contenidos la clasificación de las aguas en su aplicación según temperatura, la clasificación según el área de aplicación, la clasificación según la presión ejercida o la fuerza, la clasificación según la balneación, o sea, el uso de tinas, baños, bañeras, piscinas para la movilización con agua, y técnicas asociadas a la hidroterapia y la termoterapia. Finalmente, indicaciones y contraindicaciones generales de la hidroterapia. Miren todo lo que hay ahí. Arrancamos con este cuadrito. Miren, este mapa mental nos resume todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Que están en esos contenidos. Dice técnicas de hidroterapia, indicaciones, contraindicaciones. Más hacia abajo se desglosa en clasificación, es termoterapia, crioterapia, temperatura, baños generales, ¿sí? Diferentes tipos de baños, baños regionales. Regionales quiere decir que incluyen solo una parte del cuerpo. En general es un baño de todo el cuerpo, ¿sí? Baños parciales, pues también. Regional puede ser la parte inferior de nuestro cuerpo hasta el ombligo. Parcial, entonces ya es una parte más pequeña, por ejemplo, nuestras manos, nuestros pies. Según las técnicas de presión, pues hay técnicas de lavados, chorros, envolturas, compresas. Entonces, son todas ellas que ejercen sobre el cuerpo una presión o una fuerza. ¿Listo? Y se dividen en presión y compresión. Bueno, entonces, compresión. Tenemos duchas a chorros, duchas a presión, escocesas, duchas circulares filiformes. Técnicas combinadas que incluyen las dos. Entonces, masaje bajo la ducha, chorro manual subacuático, como ocurre en los baños turcos, en los saunas y en los jacuzzis, ¿no? En los diferentes tipos de aguas que se utilizan. ¿Sí? Ya el turco, pues ustedes saben que es a vapor, ¿sí? Pero el jacuzzi, ese es a chorros y burbujas. Entonces depende del tipo de bañera que se esté utilizando y la forma en que salga el agua. Bueno, finalmente tenemos la balneación, que les decía que ya es estar como en la piscina o en la tina. Entonces hay baños de burbujas, baño de remolino, baños con aditivos, terapias en piscina específicas, ¿sí? De fortalecimiento, movilización, eh, y técnicas asociadas o complementarias como las termoterapias, turcos, saunas y arcillas, peloides y algas. Bueno, ahí se resume todo, ¿no? Entonces, miremos, técnicas de hidroterapia según clasificación. Clasificación según la temperatura de aplicación. Entonces tenemos baños fríos. Los baños fríos, para que cumplan con esta característica, el agua debe tener una temperatura por debajo de los 33 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, debajo de 33 grados centígrados es agua al clima o fría, ¿sí? Sin que haya que calentarla, es lo que se quiere decir aquí. Su tiempo de aplicación varía de acuerdo a cuanto más fría se encuentre el agua. Se realizarán aplicaciones de entre 5 y 30 minutos, según el caso. Sus acciones vasoconstrictoras tienen un efecto analgésico importante y estimulante de las funciones orgánicas.
Por lo anterior, sus principales indicaciones serán en disminución del dolor, de la inflamación, el edema y postraumas, espasmos musculares, y sus contraindicaciones irán de acuerdo a la condición específica del usuario: problemas cardiovasculares, reumatismo, cistitis, colitis, diarrea. Entonces miren eso, ¿no? El agua fría, y entre más fría mejor, tiene un efecto de analgesia y estimula la circulación, pero haciendo que se contraigan los vasos, ¿sí? Pero también nos dice que se toma en periodos de entre 5 a no más de 30 minutos. ¿Por qué será? Oh, el agua fría tiende a absorber el calor. Si nosotros somos seres calientes y estamos mucho tiempo en el agua fría, tendemos a enfriarnos, ¿sí? Entonces, ese efecto terapéutico no pasa más allá de los 30 eh, minutos, ¿sí? Aquí dice segundos, pero eso no tiene sentido, ¿no? Son de 5 minutos a 30 minutos. Em, si nosotros realizamos esas inmersiones, son inmersiones cortas, que van alternadas a veces con inmersiones en agua caliente, ¿sí? Entonces hacemos contrastes: frío, calor, frío, calor. ¿Listo? Y pues también hay que tener en cuenta cuando la persona tiene problemas de circulación, si es indicado o no es, o está contraindicado por el médico. También cuando hay problemas de la presión arterial, del corazón, o cuando la persona tiene problemas estomacales, porque el frío va a hacer que estos aumenten, ¿no? Un cólico, una diarrea, pues con agua fría no son buena compañía. ¿Listo? Sigamos. Baños calientes. Para que cumplan con esta característica, la temperatura del agua debe utilizarse desde los 37 a 40 grados centígrados o a tolerancia del umbral del usuario, con un límite de 45. Miren que el 45 es el máximo extremo de temperatura. Ya de ahí para adelante, una persona se quemaría con el agua, ¿sí? Para que sea algo agradable, recuerden que hasta 36 es como el clima, ¿sí? Tenemos a nivel del planeta lugares donde la temperatura es muy caliente, 36, 37 grados centígrados. Entonces, hasta esa temperatura se considera agua fría o el clima. Ya 37 grados, 38, 39, 40 y un poquito más, mire que dice el límite 45, ya es agua caliente. Ya el cuerpo lo siente como agua caliente. ¿Listo? Y también pues tenemos que mirar su tiempo de aplicación, que varía según la técnica entre 10 a 20 minutos. Miren que la fría o al clima era entre 5 y 30. Puedo mantener la persona más tiempo y a la vez conseguir efectos a largo plazo más duraderos, mientras que el agua caliente solo va a ser entre 10 y 20 minutos. ¿Listo? Para evitar pues, no correr el riesgo de probables quemaduras. Sus acciones son vasodilatadoras, abre los vasos, genera efectos analgésicos, relajantes y de sedación, por lo cual está indicada en contracturas y espasmos musculares, estrés, cansancio, insomnio y afecciones reumáticas. Estará contraindicado en personas con insuficiencia venosa, miren, problemas de las venas, varices, lesiones agudas inflamatorias, una inflamación grave, pues no debemos aplicar agua caliente. Mujeres embarazadas en las que la temperatura no debe superar los 37.8 grados centígrados. Recuerden que la temperatura corporal del ser humano está más o menos entre los 36 a 37.5 grados centígrados. ¿Sí? Es lo normal. Más arriba se considera que tenemos fiebre,
Más abajo se considera que tenemos hipotermia. Ninguna de las dos condiciones es buena. Entonces, si usted mete a una persona en agua caliente, que esa temperatura no supere la temperatura del cuerpo. ¿Listo? Más si es una mujer que está embarazada. Aquí lo dice, máximo 37,8 grados centígrados. Recuerdan que antes nos habían dicho que un límite de 40 o extremo ahí 45, no más de eso. Aquí nos dice que para la mujer embarazada no deben ser más de 37,8. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, sigamos. Baños de contraste. ¿Qué quiere decir baño de contraste? El uso de las dos técnicas, ¿no? En este tipo de baño se combinan las dos técnicas anteriores utilizando dos bañeras, una con agua caliente entre 38 y 44 grados, en donde se sumergirá la zona durante 5 a 10 minutos, y una con agua fría con una temperatura entre 10 y 18 grados, es donde se sumergirá la zona o la persona o una parte de ella de 10 a 20 segundos. ¿Por qué dice esto así? En la técnica de contraste, el tiempo en el frío debe ser menor que en el tiempo en el calor. ¿Sí? Miren que es contrario a las técnicas por sí solas. ¿Sí? Recuerden que el frío podría yo dejar la persona más tiempo, ¿no es cierto? Entre 5 y 30 minutos. En el calor, me decía que no más de 10 a 20. Acá, el efecto que queremos solo se garantiza haciendo una inversión de esos tiempos. Entonces, nos dice que se sumerge a la persona en agua caliente entre 5 a 10 minutos y con agua fría de 10 a 18 grados centígrados de 10 a 20 segundos. Es una inmersión rápida y vuelve al calor. ¿Sí? En algunos spas, incluso esta agua se utiliza más fría, con hielo. ¿Sí? Es menos de 10 grados centígrados. Entonces, la persona se ducha con agua tibia, ¿sí? 40 grados perfectamente. 10 minuticos, se mete a una tina con hielo, unos segundos, sale, vuelve y se ducha con agua caliente, y luego vuelve a la tina con hielo y finaliza con agua caliente. ¿Eso qué va a hacer? Miren que son tiempos cortos, ¿no? Va a ser una estimulación de la circulación y relajación muscular, muy importante para, por ejemplo, los deportistas o para personas que sufren de agotamiento o tienen problemas musculares o mucho dolor. Eso les puede ayudar bastante. Bueno, sigamos. Este baño entonces está indicado en etapas subagudas de procesos inflamatorios, esguinces, afecciones vasculares periféricas, en las que las técnicas individuales de calor y frío estén contraindicadas. Sus contraindicaciones son específicas. ¿En qué no puedo utilizar este tipo de técnica? Entonces, me dice aquí. En microangiopatía, ¿sí? Problemas circulatorios eh, provocados por la diabetes, enfermedad de Buerger, hipersensibilidad al frío, insuficiencia venosa, sobre todo cuando la temperatura supera los 40 grados centígrados. Entonces miren que con temperaturas menores lo puedo hacer. ¿Sí? Una temperatura de 35 37 grados es agradable, es tolerable. Y el contraste con el frío, recuerden que es muy corto, ¿no? Entonces, son entre 5, perdón, 10
a 20 segundos. Muy rapidito. Entro, aguanto, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salgo del frío, vuelvo al agua calientita. Bueno, clasificación según el área de aplicación. Bueno, recordemos, entonces, según la temperatura, frío, calor, contraste. Según el área de aplicación, tenemos baños generales, regionales y tenemos parciales. Entonces, ya dijimos que baños generales es todo el cuerpo, lo cual me va a producir efectos mecánicos, térmicos o químicos, según las características del agua que yo esté aplicando. Luego los baños regionales. Bueno, entonces estos dependen hasta dónde yo me sumerja, si son solo los pies, si son solo los miembros inferiores, si es hasta la cintura, si llega hasta el pecho, si me llega hasta el cuello, pues voy a tener diferentes efectos en diferentes zonas del cuerpo. Baños parciales. Bueno, aquí sí entonces va más dirigido a unas partes más cortas como manos y pies. Bueno. Clasificación según la presión ejercida. Aquí ya vienen las diferentes técnicas con diferentes equipos que podamos utilizar. Entonces, aplicación de técnicas con el uso de presión de agua. Este tipo de técnicas son muy variadas y en general consisten en la aplicación de agua con algún mecanismo que genere presión sobre los tejidos a tratar. Se puede utilizar cualquier tipo de agua, es decir, natural, mineromedicinal, termal y agua de mar. Las más utilizadas son las duchas y los chorros, las cuales de preferencia básicamente por su estructura, ya que las duchas poseen un comportamiento con muchos orificios por donde sale el agua y una presión suave, y los chorros tienen un solo orificio de salida generando presión mucho más fuerte. Entonces, las duchas son cualquier tipo de ducha donde haya una salida de agua por pequeños orificios. Entonces, esos chorritos son los que podemos considerar ducha, ¿sí? Pueden caer de arriba, pueden caer de los lados, pueden salir de abajo. En cambio, los chorros son tuberías de alto calibre que sacan o te aplican agua a presión, ¿sí? Que golpea. Ese golpe que produce el agua es masaje para el cuerpo, ¿no? El masaje corporal. Bueno, entonces hay diferentes tipos de duchas, ¿sí? Eh, Dentro de estas mismas, entonces hay ducha pavosa, ducha tipo de lluvia, ducha filiforme, ducha escocesa o bitérmica, ¿sí? En donde hay aplicación de agua que puede ser por tiempos, ¿no? A veces sale caliente, a veces sale fría o combinación donde salen chorros de agua caliente y agua fría. Ducha circular son duchas que giran, ¿sí? Alrededor del cuerpo, dándonos diferentes chorros de diferentes posiciones. Bueno, las... Un segundo. De aquí pasamos hacia acá, sí. Chorros y chorros a presión. Bueno, finalmente el chorro a presión es más que el chorro que viene por la tubería, ¿no? Es como una manguera que le han puesto una bomba que hace que salga a mucha más fuerza y mucha mayor distancia, ¿no? Miren, el agua se proyecta hacia el usuario a través de una manguera a una distancia de 3 o 4 metros según el efecto a conseguir. Su forma de aplicación es variada y depende de la zona de proyección. Salen en zigzag, en círculos, líneas, entre otras, y su finalidad principal es estimular el retorno venoso y disminuir las contracturas musculares. Es para que lo tengan en cuenta. Bueno, todo esto yo lo puedo aplicar incluso de forma combinada y acompañándolo incluso con masajes, ¿no? Entonces, vamos hacia acá. Miren, por ejemplo, aquí en la figura 2 hay un área de duchas donde hay salidas de diferentes tipos de chorros y hay una mesa de masaje. Entonces, mientras usted está siendo bañado, pueden irlo
masajeando también. Hay diferentes chorros también, chorros manuales subacuáticos, pero vamos ya a la clasificación, a la siguiente clasificación, a la clasificación número 4, balneación con movilización del agua. Dice que estas técnicas de hidroterapia activan el agua con proyección de aire o de agua según su estructura o combinan las dos técnicas dentro de la misma bañera. Entonces ahí encontramos baños de burbujas o también llamado el hidrojet o aeromasaje, donde usted se mete en una bañera como la que está aquí en la figura número 3 y está sumergido en agua y por orificios salen chorros, ¿sí? Los cuales pues van masajeando o golpeando su cuerpo. Bueno. Si se dan cuenta, entonces es una clasificación bastante larguita para que la lean bien. Eh, Finalizamos con los baños de remolino o hidromasaje. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos en la figura 4 en los cuales usted entra y se recuesta o se sienta y está sumergido y van a salir de adentro diferentes tipos de chorros o movilizaciones del agua, ¿no? Cuando es el hidromasaje o hidrojet, son los chorros aplicados directos. Cuando es el baño de remolino, usted siente que el agua se mueve en forma circular, ¿sí? Y forma olas y lo va usted como moviendo de un lado al otro. ¿Listo? Bueno, finalmente, baños con aditivos son técnicas en las cuales se sumerge el cuerpo de forma parcial o general en el agua a la que se le añade alguna sustancia que ejerce diferentes efectos sobre el organismo. Estas sustancias son variadas y su uso depende de la alteración a tratar, siendo los más comunes los aceites esenciales, las sales de baño, las algas, los lodos medicinales, flores, plantas, ¿sí? Eh, Estos baños ya son más estéticos o suelen usarse, por ejemplo, en ceremonias previas, ¿no? A los matrimonios, donde pues las chicas eh, desean que su cuerpo se limpie y se perfume, ¿sí? Y se hace como una purificación. Bueno, las terapias en piscina. Bueno, aquí ya son dirigidas, deben ser dirigidas por un especialista, un profesional en el área. Y dice que las piscinas son estanques artificiales con instalaciones de diferentes formas y tamaños. Varían desde los tanques individuales hasta el uso colectivo, recreativo o terapéutico, como es el caso de las piscinas lúdicas, en las cuales se encuentran muchos tipos de chorros a niveles de diferentes, por ejemplo, en el cuello, pierna, muslo, glúteo, espalda y medios y chorros altos denominados como los de cuello de cisne y las cascadas de diferentes grosores que manejan espalda y extremidades superiores. Entonces, no sé si ustedes alguna vez hayan estado en una piscina así. No es la piscina estanque normal en la que uno se mete y el agua está quieta, sino que son piscinas en las que el agua está en movimiento. Y aunque la mayoría no se diferencia de una piscina normal, solo que tiene ese movimiento del agua. Hay algunas que tienen ciertos aditamentos como lugares en los cuales usted se puede sentar o se puede recostar y tienen diferentes tipos de chorros adicionales al movimiento del agua, ¿no? Bueno, otras técnicas asociadas a la hidroterapia. Está el sauna, ¿sí? Es ese recinto en el que tiene unas paredes internas cubiertas de una manera especial, y aquí la técnica es producir vapor de agua a alta temperatura para conseguir los efectos sobre el cuerpo. Está el turco, ¿sí? Que a diferencia del sauna, pues aquí hay mucho más vapor, ¿sí? El sauna es medio seco, hay calor y hay vapor por lo que atrapa la madera, ¿no? Aquí en el turco, usted está en medio de una nube caliente todo el tiempo, ¿sí? Hay baños de arcilla, hay baños peloides, hay baños con algas, por lo que acabamos de decir, ¿no? A veces se aplica al agua este tipo de sustancias para enriquecerla.
Bueno, finalmente, indicaciones y contraindicaciones, ya para que vamos terminando, ya se nos acabó el tiempo. Dice que las indicaciones generales de la hidroterapia se han ido describiendo a medida que se especifica cada una de las técnicas. Estas están basadas en un diagnóstico personal y enfocadas en la necesidad del individuo. Miren eso, ¿no? Hay que conocer a nuestro cliente o a nuestro paciente. Depende de cómo esté él físicamente y lo que nosotros queramos aplicarle para conseguir un efecto. Entonces, no vamos a aplicar, por ejemplo, una inmersión con agua que incluya arcillas, peloides, algas o sustancias aromáticas si nuestro paciente, por ejemplo, es un paciente que ha sufrido una quemadura. ¿Sí? Entonces, hay que mirar bien el diagnóstico y cómo está nuestro paciente. Entonces, las contraindicaciones son en procesos inflamatorios, perdón, indicaciones son en procesos inflamatorios, espasmos, contracturas musculares, rigidez articular, dificultad en la motricidad, dolor, edema, enfermedades articulares degenerativas, posoperatorios, paniculopatía, eh, edematofibroesclerosa, UPF, que es un problema en el cual nuestro cuerpo, nuestra piel se torna dura, ¿no? Y los tejidos difíciles de movilizar. En sobrepeso, en flacidez. Las contraindicaciones serían entonces relativas ya que dependen de las condiciones de salud de cada individuo, como procesos infecciosos, estados febriles, inespecíficos, alteraciones de la función termorreguladora de la piel, incontinencia urinaria, fecal, hipertensión, hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca, respiratoria, úlceras, enfermos terminales, personas con fobia al agua o individuos con enfermedad mental. Entonces miren más o menos lo que yo les acababa de decir. Vamos a cerrar y a regresar entonces a nuestra plataforma Sajuna ya para terminar. Bueno, entonces recuerdo, aquí en nuestro espacio de la guía tenemos la guía de aprendizaje, el material de formación en presentación y en PDF y el material complementario que son los videos que les recomiendo revisar. Volvemos entonces a nuestra aplicación Microsoft Teams. Voy a dejar de compartir la pantalla y a volver a encender mi cámara. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy. Yo sé que es poquito tiempo para tantas técnicas y vamos como corriendo en esta parte, pero la idea es que ustedes lean el material ya con calma, despacio, allá con tiempo en su casa y lo entiendan. No es complejo, ¿sí? Es un poco extenso, la verdad. Y recuerden leerlo bien para que luego, cuando vayan a realizar la actividad, pues saquen la mejor nota posible, ¿no? Recuerden